Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 4, donde vamos a servirles a ustedes pues informaciones del sector agropecuario, tanto nacional como internacional. Manténgase en Teleuniverso, Canal 29. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a el ingeniero agrónomo Eusebio Santos, quien es el presidente del Clúster del Limón aquí en este Congreso Internacional sobre Citricultura, auspiciado por la Universidad ISA. Eusebio, hiciste una ponencia en la que te refería a los trabajos que ha venido realizando el clúster en la República Dominicana en estos 2 últimos años, y también te referiste a las potencialidades que tiene el limón en la República Dominicana. Cuéntanos para el público de Ruta Ganadera, bueno, de estos temas. Gracias por darnos esta oportunidad. El presidente Danilo Medina ha puesto este año, lo declaró por un decreto, como el año de las exportaciones. El limón es una alternativa para que muchos productores, o sea, el limón ha salvado muchos productores que eran de café en zona de montaña y han sobrevivido con el limón. Entonces nosotros tenemos 2 mercados, el que tiene certificación Global GAP y el que tiene certificación orgánica. Son alternativas para los productores, para exportar y beneficiarse también de que pueden obtener una producción más limpia con el no uso de agroquímicos, sino con productos orgánicos, incluso artesanales, como el caldo sulfocásico, el jabón potásico, que a base de jabón de potasio y ajo. Entonces, República Dominicana, por la climatología que tiene, puede exportar en forma masiva limón, el lima persa, ¿verdad? El limón eureka y el limón criollo, que en Europa se conoce como limón real. Entonces esas son alternativas puntuales que están ahí y que nosotros estamos transitando ese camino de poder exportar con calidad y productos sanos. Te referiste efectivamente a que en Europa, en la época que ellos están con muy baja producción de limón, estamos nosotros en la alta, que podría ser un ciclo combinado excelente, pero que para estos fines hay que certificarse. Ciertamente, Argentina es el mayor productor de limón del mundo y exporta, porque México tiene un mercado cautivo que es Estados Unidos, que son 300 millones y pico de habitantes. Pero Argentina, en esta época, está en el invierno boreal. Entonces ellos no pueden exportar para allá. Y entonces aquí nosotros estamos en verano, que sí tenemos una alta producción y los precios están deprimidos, a 6 pesos la libra de limón. Entonces, si nosotros tuviéramos un apoyo... 6 pesos la libra en la finca. En finca, sí, correcto, hermano. Entonces, si nosotros tuviéramos un apoyo institucional, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, que apoyara a los productores a que puedan pagar la certificación, porque la hacen empresas europeas y algunas latinoamericanas, apoyar a los productores a que puedan certificarse y accesar entonces a esos mercados de calidad con un producto sano, y el que no califique por el tamaño, etcétera, entonces está en el mercado local. Dijiste también que estuviste en esos simposios internacionales de mercado de las frutas, y en uno de esos contactos, bueno, te pidieron 4 furgones semanales. Realmente fue extraordinario. O sea, nos sentimos sorprendidos de la demanda. Por ejemplo, supermercados ingleses y alemanes, tú sabes que son países que tienen más de 80 millones de habitantes cada uno, y
Y una cadena de esas nos pidió 4 y otra más 4. Y Eurofre, que es otra española, nos pidió 10 furgones. ¿Y cómo nosotros podíamos? O sea, nosotros tenemos oportunidades para exportar y generar divisas, pero tenemos que tener 2 certificaciones, que son la Global Gas y la orgánica. El futuro de el clúster de Limón y cómo un productor puede accesar al clúster. Sí, nosotros tenemos los productores organizados por zonas. Por ejemplo, tenemos el clúster de Limón en San José de las Matas, en Jarabacoa y Constanza, en San Cristóbal, en Asua, Padre Las Casas, en San Juan de la Maguana, Jimaní, La Descubierta, Neiva, y en el este, San Pedro de Macorís, Atomayor, La Romana, y también en la región noroeste. Aquí hay limón en toda zona. Toda la zona, distinguido, que antes estaban sembradas de limón, en zona de montaña, de café, el limón la ha sustituido. Que ha sido una alternativa, tú ves. Porque al traer tanto limón, tanto café de Vietnam y de Indonesia, baratísimo, entonces, y también el café nuestro afectarse por la roya, que es susceptible a la roya, una enfermedad devastadora, entonces el limón ha sido una alternativa para mejorar las condiciones socioeconómicas de los productores de limón. Entonces, para tú accesar al clúster de limón, nosotros tenemos un formulario digital que tú lo llenas por WhatsApp, cuando tú en internet, te inscribes, lo llenas, pagas 1,000 pesos y ya tienes derecho. ¿Solo tienes que escribir clúster de Limón? Sí, yo No, digitalmente tú clúster de Limón, y aparece el formulario, entonces llena las preguntas sobre dónde está tu finca, cuántas plantas tú tienes en producción o en crecimiento, la producción que tú registras. Entonces ya tú tienes derecho a capacitaciones, talleres, días de campo, etcétera. Amigos de Ruta Ganadera, así habla el presidente del Clúster del Limón de la República Dominicana, Eusebio Santos, aquí en este seminario internacional de citricultura. Continuamos con Ruta Ganadera. Cada vez que eliges Productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Nuestra planta pasteurizadora tiene 2 años de operaciones, está supliendo al programa de alimentación escolar de las 4 principales provincias de la región noroeste, está supliendo más de 100.000 raciones diarias, incentivando la ganadería local con un consumo semanal de entre 50 y 60.000 litros de leche. De los centros de acopio nos llega la leche cruda, se inspecciona rigurosamente en nuestro laboratorio de control de calidad, verificando los parámetros correctos para el inicio entonces del proceso. Luego se hace el mezclado, se lleva a los estándares de nutrición requeridos por el programa, se pasteuriza, finalmente se envasa, manteniendo todo el tiempo la cadena de frío, ya que es una leche recién ordeñada, y luego se despacha a los centros escolares luego de pasar la cuarentena microbiológica. Nuestra planta tiene actualmente, luego de 2 años de operaciones, una capacidad instalada de 24.000 raciones por hora. Estamos supliendo más de 100.000 raciones diarias al programa de alimentación escolar, incentivando la ganadería local con un consumo de entre 50 y 60.000 litros de leche fluida de vaca semanalmente. Habla la doctora Lisette Gómez, directora de Sanidad Animal. Amigo ganadero, si decides comprar ganado, debes asegurarte de que sea una finca certificada libre de brucelosis y tuberculosis. Mensaje patrocinado por la Dirección General de Ganadería. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy, previo vamos a referirnos a lamentar el fallecimiento de un productor importante de la ganadería de la costa norte de la República Dominicana. En esta semana que concluye, este domingo,
falleció en la Isabela, Puerto Plata, don Francisco Gómez Prat, don Paco Gómez, un ganadero histórico que ha estuvo en la lucha del sector ganadero durante más de 60 años. Una familia histórica, todos sus hermanos, Leovigildo Gómez Prats, un sinnúmero a quienes pues desde aquí le damos nuestro pésame. Don Paco Gómez fue un importante dirigente del sector ganadero de la República Dominicana y también dedicó toda su vida a este sector. Nuestras condolencias a sus familiares allá en la Isabela de Puerto Plata para don Paco Gómez. En este comentario del día de hoy nos vamos a referir a una información que salió servida en Agrodigital, donde nos informa que 30.400 personas abandonan el sector agrario en 3 meses. Los datos que dio ayer a conocer la encuesta de población activa, la EPA, confirman que el empleo baja en el sector agrario a pesar de la gran actividad estacional que se registró en el último trimestre. En ese periodo se perdieron 30.400 puestos de trabajo, un 3,6%, y 13.200 en los últimos 12 meses, un 1,6%. Es la actividad productiva en la que más cayó el volumen de empleo desde marzo y la única donde se produjo un descenso de la ocupación en un año. Es evidente que la población laboral busca trayectorias sociolaborales en lugares ajenos al campo. Estamos hablando de España. El número de personas ocupadas en el sector agrario que registra la Agencia de Estadística se sitúa en las 809.300 para el CCO de industria. Es preocupante que en un trimestre de alta actividad como el que se extiende entre los meses de abril y junio haya descendido el número de personas ocupadas. También cayó la variante interanual. Se pone de manifiesto que el empleo no solo se estanca, sino que baja. Siguen abundando los trabajos precarios de poca duración y de gran rotación. El número de personas desempleadas en el sector primario sube con respecto al trimestre anterior en 9.600, un 5,5%, y se recorta en 3.300, un 1,70% en un año. No tienen empleo 183.300. Es la actividad productiva en el que más se incrementa el desempleo con respecto al primer trimestre. En un año lo abandonaron 16.400 personas que trabajan en el campo o estaban en disposición de hacerlo. Se incrementa así la situación que se venía observando en anteriores trimestres. Pese a que el número de personas desempleadas se ha incrementado, lo hizo en un número muy inferior a la caída que experimentó la población ocupada, 9.600 más que hace 3 meses, frente a las 30.400 ocupadas menos que entonces, lo que salda el trimestre con la salida de 20.800 trabajadores activos. Con esta dinámica de abandono del sector, se comprueba que el sector agropecuario es el que registra una disminución interanual del desempleo en términos porcentuales. La industria crece en 1,2% en construcción y un 9,4% en servicios, tan solo un 0,9%. La tasa de paro agrario se sitúa en el 18,4%, lo que significa un crecimiento del 0,61% con respecto al trimestre anterior y 4,02
puntos más que la tasa general. Mientras el desempleo general baja, ocurre lo contrario en el sector agrario. Esta caída del empleo agrario en un trimestre de importante actividad viene motivada por la caída de la producción agraria por la sequía. Se registran menos cosechas y menos empleos. Ante esta situación, el CCOO considera esencial poner en marcha los planes de empleo agrarios y de zonas rurales deprimidas. El gran problema del empleo son las altas tasas de temporalidad y la rotación provocadas por un encadenamiento fraudulento de los contratos por obra o servicio determinado, cuando legalmente corresponderían un contrato fijo discontinuo. En opinión de la CCOO, el gran reto del sector es mejorar la calidad y la estabilidad. Para conseguirlo, es vital que sea obligatorio el contrato por escrito, estimular la utilización del contrato fijo discontinuo y modificar el sistema de altas y bajas en la seguridad social. El sindicato también exige a las administraciones públicas que dejen de mirar para otro lado y que legislen para poner fin a los muertos por vuelco de tractor. Este es otro tema que ellos están tratando. Quisimos comentar esta información a propósito de las distintas complejidades que se presentan en nuestro país, donde el sector agropecuario pues mide poco cuál es el efecto del descenso de la actividad agrícola y pecuaria con respecto a el empleo rural y el empleo general en sentido amplio de la oferta de trabajo de la República Dominicana. Son ejemplos que debemos tener día a día, cómo impacta el posicionamiento del sector agropecuario en producir empleo de calidad en la República Dominicana. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso, nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peñavalle, casi esquina Ortega y Gasset en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 y en Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Sembramos la esperanza en el Valle del Cibao. Cosechamos el mejor arroz con la más alta tecnología en la producción. Este es el nuevo arroz Dos Pinos Premium 99% grano entero, único en el mercado nacional. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Arroz Dos Pinos, este sí es bueno, este sí es rico. Porque solo Dos Pinos supera Dos Pinos. Este Copearroz. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto al doctor Ricardo Barceló, aquí en la Universidad ISA, en el entorno del Congreso de Citricultura que se está celebrando. Pero nosotros no vamos a hablar de cítricos, porque hemos hablado con don Juanito y con muchos expositores del tema, y cuando nos encontramos con el doctor Barceló, bueno, tenemos que hablar de ganadería y fundamentalmente de un tema puntual que hemos considerado en Ruta Ganadera determinante para la permanencia de la ganadería en la República Dominicana, que es la exportación de carne. Y don Ricardo es una persona
que tiene más de 4 o 5 años en el centro del escenario tratando de que esto se produzca. Hoy en día, ¿dónde nos encontramos? Fíjate, se ha avanzado mucho. Ya la última visita que hicieron las autoridades, donde estuvo el ministro de Salud Pública y el ministro de Agricultura, con las autoridades, los expertos norteamericanos que han venido dándole seguimiento a través de Progana, pues estuvieron en la planta de Mercarne, ya ultimando los detalles para recibir lo que sería una inspección del FSIS de Estados Unidos. Y tengo información de que el ministro de Agricultura envió una comunicación a la encargada de este departamento en los Estados Unidos, solicitándole la venida de una inspección ya final para poder empezar las exportaciones. Con el tema de los laboratorios, pues se está tercerizando, se está habilitando, la información que tengo es que se van a habilitar para algunas pruebas el laboratorio de la Junta Agroempresarial, el laboratorio de aduanas y el laboratorio del IBI, algunos con algunas pruebas en particular, con la finalidad de que las pruebas que se están mandando a Honduras en este momento pues se puedan realizar aquí en el país, porque el departamento norteamericano permite que el gobierno dominicano pueda acreditar en otros laboratorios este tipo de pruebas. O sea que el tema del laboratorio, pues podemos tener las soluciones en el país, aunque estén en distintas instituciones que tienen esas potencialidades. Así es que se está manejando en este momento, en lo que se resuelve lo que podría ser, diríamos, por fin llegar a que el ABCEN pues pueda concentrar todas las pruebas y resolver, diríamos, el problema de el tema de laboratorio, de cada una de las diferentes pruebas, que son muchas, dentro de sus propias instalaciones. Ruta Ganadera es un programa abierto y entre nosotros podemos hablar sin ningún tipo de temor. El criterio del Estado dando servicios siempre es complejo, es un tema que tenemos experiencias históricas. Usted fue promotor de una idea que concibió, bueno, de las asesorías que usted como presidente de ADA tuvo, creo que de Julio Chávez, el experto que se trajo desde Costa Rica a asesorarnos en toda esta materia y nos habló, bueno, y usted a mí, de lo que era la tercerización, que son empresas certificadas en Estados Unidos, y nosotros lo que hemos estado en el sector turístico, lo que son empresas certificadas para calificar los hoteles y los restaurantes donde los turistas pueden ir sin ningún problema, que se contratan y que entonces los Estados Unidos tratan con ellos y ellos son responsables de lo que... ¿Qué pasó ahí y si esto no sería la opción final mejor? Fíjate, en ese momento vimos como una solución esa situación. Que se hace en Centroamérica, doctor. Se hace en Centroamérica y se hace en Inglaterra, en Europa, la tercerización de la inspección de las matanzas. Ahora, aquí el tema fue un poco más complicado. El tema principal era que el Departamento de Salud Pública había, diríamos, perdido todo el sistema de inspección de los mataderos industriales, con la finalidad de llevar los récords, llevar las estadísticas, llevar todo. No teníamos nada documentado. Nada documentado, y había que acondicionar el país para responder todas las informaciones que el departamento del FSIS exige con el SRT, que es el documento de identificación de nosotros como país ante ellos. Como una matrícula. Como la matrícula. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo le damos seguimiento? ¿Cómo le damos cada cosa? Entonces, muchos reglamentos, muchos ordenamientos, muchas fichas tuvieron que crearse. Y esto duró cerca de unos 8 meses para poder contestar las primeras 60 y pico de preguntas. Independientemente que con anterioridad a lo que estamos hablando de la tercerización, pues estuvimos 2 años tratando de que los encargados en salud pública, que no era el doctor Jaime Santoni, y valga la aclaración, pues dieran respuesta
a las interrogantes que nosotros teníamos, y eso fue todo un parto difícil, pero realmente pudo haber sido una tercerización desde el punto de vista de que el Ministerio de Salud Pública contratara una compañía que adiestrara, entrenara, supervisara a los técnicos dominicanos por un tiempo, hasta dejar implementado todo el sistema de inspección de carnes y hacer que las plantas y los laboratorios hicieran las adaptaciones, o sea, las modificaciones, la modificación en el manejo de cada uno de los procesos para certificarse, ¿entiendes? Eso era una idea buena en su momento, pero realmente eso no se tomó. Quiero decir que tuvo mucha receptividad, donde el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, estaba interesado en que eso se podía hacer, como una forma de hacerlo rápidamente, pero al analizar el comportamiento que había tenido Salud Pública en ese momento, pues no se logró. Cabe destacar que de ahí en adelante, cuando se formó la comisión aquella de investigación, Salud Pública dio un salto enorme que le ganó en acondicionamiento del sistema al mismo Ministerio de Agricultura, ¿entiendes? Esa es la realidad. En República Dominicana las buenas ideas siempre tienen como alguna piedrecita que se topa. Podríamos hablar que, bueno, hay que destacar el trabajo del doctor Santoni. Yo creo que este joven ha hecho, él exactamente se enamoró de eso, y la experiencia que tuvimos en el sector privado llevando embriones a Panamá, hacer la fertilización allá y traerlo corriendo en avión. Bueno, este joven ha hecho lo mismo, se va a Honduras con las pruebas, viene a República Dominicana. La cuestión es que está haciendo el historial y tenemos los datos. Yo escuché al ministro Benítez decir en una intervención pública que probablemente podríamos tener el primer matadero quizás en diciembre de este año, haciendo quizás la primera exportación de 2 furgones. Sería interesante, porque realmente las plantas han hecho su esfuerzo, y hay una planta que ya terminó todo el proceso, ha tenido muy buena calificación en las evaluaciones, pero no solamente eso, hay 2 plantas más que también siguen trabajando y están muy cerca de lograr eso. Los precios hoy se han deprimido. Vi ayer una publicación de los precios de machos terminados, novillas y vacas, y hay un poco de desplome. Mira, realmente se juega con los precios, pero es importante señalar que el año pasado se importaron 6 millones de kilos de carne de res, de cortes para el turismo, y es un nicho que nosotros los productores de carne tenemos que unificarnos con la finalidad de llenar ese hueco. No hablemos de traer carne certificada, ni de producir nosotros quizás una carne tan certificada, porque es un proceso, pero sí nosotros podemos producir una carne intermedia que vaya entre la carne que producimos hoy en día y la carne importada. Haya un nicho de precios entre los 220 pesos y los 450 pesos en el supermercado, porque la carne importada está de 400 a 700. Tiene algunos muy pocos cortes por debajo de 400, pero la mayoría están ahí, y nosotros podemos producir esa carne con la suficiente terneza para crear un nicho de consumo importante para la economía nacional. Personas que tienen interés de comer carne buena, pero quizás no pueden pagar la carne importada, pues podrían accesar a una carne nacional producida por nosotros con una mejor calidad, por la terneza, por la edad de los animales que se van a sacrificar. Amigos de Ruta Ganadera, el doctor Ricardo Barceló hablándonos de la situación de la ganadería de carne en la República Dominicana. Continuamos con nuestro programa. De las granjas dominicanas sale carne fresca, sana y de buen sabor como de esta chuleta. Consume lo nuestro. Un mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos. Ganadero, la Asociación Dominicana de Productores de Leche, APROLECHE, te espera. Ven, inscríbete, participa y fortalezcamos nuestras instituciones. Además, recibirá nuestros servicios y productos. Para mayor información, estamos en los teléfonos 809-535-6624,
809-535-6595 y 809-534-7734. Nuestro correo electrónico aproleche@claro.net.do. Por una ganadería de leche fuerte, inscríbete, participa, así nos fortalecemos. Estamos en la autopista 30 de Mayo, Ciudad Ganadera, Santo Domingo. Ven a Aproleche. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy nos vamos a referir a una entrevista que se le practicó a don Luis Carvajal, un hombre que se conoce en nuestro país por sus posiciones en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Luis Carvajal, aguerrido ambientalista, defensor de los recursos naturales, expone el problema del agua en República Dominicana. Esta entrevista fue concedida al periódico Hoy. RD tiene un déficit estructural de agua. El ambientalista Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, lanzó un grito de alerta. Si no tenemos agua, nos jodimos. Así de simple, para que la sociedad dominicana lo entienda, y de paso sugirió que todo el sistema de partidos políticos dominicanos incorporen el agua en sus objetivos, no para que digan un discurso, sino para que puedan ayudar a conjurar esta situación, porque de hecho en nuestro sistema de organizaciones políticos hay muchos sectores de poder con vocación y capacidad para corromper, y lo controlan, y al controlar ellos se hacen parte del problema. Carvajal refiere que cuando hablamos de colonizar a la sociedad en sus organizaciones de base y generar un poder social alternativo, un contrapoder popular alternativo en materia ambiental, tiene que ser el freno al poder que nos está derrotando. Si no creamos contrapoder en la lucha ambiental, nos jodimos, porque las predicciones del cambio climático, las que hace el propio gobierno, las que hacen los propios sectores que nos están degradando, la realidad que estamos viendo todos los días y la forma descarada de los que tienen capacidad para conocer las leyes y la institucionalidad, nos dice que la sociedad tiene que defenderse sola, organizarse, unirse y tener metas. Carvajal reconoce que el problema más débil desde la perspectiva ambiental está asociado al agua, porque todos los señalamientos de los documentos oficiales indican que debemos tomar medidas extraordinarias y urgentes, porque hay una tendencia a la disminución de la cantidad de agua disponible, a un encarecimiento de su acceso y sobre todo a que las políticas que se están ejecutando son inadecuadas, aunque los funcionarios cuando hablan de eso dicen otra cosa. Cuando tú ves los informes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, observa el trabajo, la disponibilidad y el contraste de la demanda de agua, encontramos que el país tiene un déficit estructural de agua, que hay regiones donde las tormentas, los grandes aguaceros, las sequías, lo único que hacen es revelar esta situación. Cita el caso de Mao, Valverde, donde recientemente llovió a cántaros en la loma en medio de la sequía y 2 horas después los llanos estaban inundados y 8 horas más tarde no había una gota de agua. Eso es un indicador de la calidad de la cuenca, de la capacidad que debe tener la cuenca para producir el agua, retenerla, distribuirla, para regularla, porque lo que retiene el agua no son las presas, sino las cuencas, que lo que hacen es almacenarla para distribuirla posteriormente. ¿Qué está ocurriendo?
que las zonas productoras de agua están siendo golpeadas. Lo que ocurre en la Sierra de Bauruco con la eliminación de la vegetación especializada en la captación de agua, lo que ha estado ocurriendo en lo que era el Parque Nacional Manolo Tavares, ahora eliminado por una sentencia, lo de Valle Nuevo, los haitises, es un proceso progresivo de sustitución de la vegetación especializada en captar agua con cultivos, algunos de los cuales invierten el proceso y la vegetación interfiere con la circulación de la humedad atmosférica que viene con los vientos alisios y la incorpora al suelo. Aquí tenemos plantas que son al revés, que lo que hacen es sacar la humedad del sistema. Nosotros en Ruta Ganadera hemos venido haciendo distintas publicaciones, inclusive en uno de nuestros últimos comentarios del año pasado respecto al tema del agua, hicimos una cronología de los más de 10 comentarios con las fechas indicadas, y usted puede buscarlo en redes sociales, de la cantidad de advertencias que hemos hecho con respecto al tema del agua. Y recordamos el último en el que señalamos que el país no se dio cuenta que estuvo en peligro de crisis hídrica para el consumo humano. El país estuvo al borde de un desastre ambiental por falta de agua, porque las presas, empezando por Taveras, Monción, Sabanayegua, Sabaneta, Higüey, Aguacate, estuvieron por debajo de la cota mínima para suplir agua a los distintos acueductos que son dependientes de ellas. No ni siquiera para hablar de consumo de la agricultura o la energía eléctrica, sino que no pudieron en un momento, casi todas juntas, podían suplir agua a los distintos acueductos. Esto significa que el país, por estar atento a otros temas banales, no se preocupa de estas realidades. Y por eso quisimos presentar este comentario, esta entrevista que dio Luis Carvajal, este ambientalista, al periódico Hoy. Nosotros en Ruta Ganadera hemos sido constantes en atrevernos a determinar que el problema agua es el principal problema en lo inmediato que tiene la República Dominicana. Independientemente del problema de la migración, educación, salud, el problema agua es un tema de vida y es un problema al que no se le está poniendo atención claramente. En este programa reproducimos el estudio que hizo la Universidad de INTEC sobre Santo Domingo, junto a la Universidad de Columbia, y que pronostica sequía desde aquí hasta el 2100, y no se le pone atención a todo este tipo de problema de la producción y la conservación de las aguas. Veterinaria del Norte te espera en su nuevo local del kilómetro 17 de la autopista Duarte, donde podrás encontrar todos los servicios que por más de 4 décadas te hemos brindado. Además, aprovecha las ofertas en productos para bovinos, especies menores y para gallos. Recuerda que en la autopista Duarte, en el kilómetro 17, justo después del Hiperolé, ahí está Veterinaria del Norte. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a la licenciada Silvia Simó, ciudadana española, aquí en este primer Congreso Internacional sobre Citricultura en la Universidad ISA. Silvia ha hecho una presentación sumamente interesante porque está presentando una posible alternativa con un hongo
que trabaja en asociación con la planta para tener una convivencia y un beneficio mutuo. Y nos pareció interesante para los amigos de Ruta Ganadera que tú nos puedas contar lo más simplemente posible cómo esta asociación de dos seres vivos puede beneficiar, bueno, a la planta principal, que es la que nos interesa comercialmente. Sí. Bien, bueno, en este congreso se está tratando en el cultivo concreto de los cítricos, entonces nosotros desde España llevamos trabajando con estas herramientas desde hace varios años. Claro, la idea es de cómo se produce esa simbiosis. Lo bueno es que estos organismos se hacen contacto con las raíces de la planta de tal manera que el carbono que produce la planta cuando fija el CO2 de la atmósfera en la fotosíntesis lo convierte en azúcares que los transportan a la raíz y le llega al hongo para que éste pueda crecer. Para hacer que ese beneficio sea mutuo, lo que hace el hongo en respuesta a eso es explorar más superficie de terreno para buscar nuevos nutrientes o nuevas zonas de humedad para llegarle a la planta. Aquí temas de lo que viene siendo problemas de agua no tienen, pero sí a lo mejor de dispersión de nutrientes o falta de nutrientes sí que podrían darse. De todas maneras, en el pensamiento siempre de las ciencias de investigación es que las condiciones que tenemos siempre pueden variar. Entonces a mí me comentaron que estos años han sido un año que al principio empezasteis a tener problemas un poco de sequía y tal, pero os habéis vuelto a recuperar. La manera de contribuir es básicamente esa, es de mutuo beneficio. Yo te doy, tú me das. Efectivamente, es un negocio de ganar-ganar. Entonces, ha entrado en un tema muy importante. Es que la agricultura en la República Dominicana es a campo abierto y depende mucho de la naturaleza. Ustedes ya van controlando la disposición de los reguíos y pueden suministrar cualquier nutriente por esta vía o cualquier alternativa como este caso. La pregunta que te hicieron es cómo lo ponemos en el suelo o en la planta para que se produzca esta asociación. Una pregunta importante. Nosotros seguimos irrigando por inundación. ¿Esto podría afectar este tipo de mecanismo de alternativa? Claro, al final son organismos que están en el suelo, están en la parte en contacto con las raíces. Cuando se producen este tipo de riego que nosotros conocemos como amanta, es decir, lanzamos agua, el problema es que eso se puede lixiviar, es decir, limpiar el terreno. Entonces, como son microorganismos muy pequeños, las esporas las pueden lavar. Entonces, lo que es beneficioso con lo referente al riego localizado es que nosotros vamos haciendo manchas de humedad en zonas donde tenemos localizadas las raíces y es una manera más eficiente de que esa raíz tome el agua, es decir, le estamos poniendo a las raíces la mancha de humedad donde la raíz se ubica. Claro, al regar a manta o al regar cuando se lanza el agua, puedes humedecer toda la zona. Entonces haces eso, que se pierda básicamente las estructuras que van a formar al final va a formar la micorriza, que son las esporas. Vimos que hiciste un detalle importante, especificaste que no es tan rápido cuando se ponen las esporas, la micorriza, o sea que el productor tiene que tener paciencia en lo que ese proceso biológico se hace naturalmente. Exactamente. El problema que tienen los cultivos leñosos, en concreto los cítricos, es que son cultivos muy robustos. Entonces, claro, no es lo mismo penetrar en una raíz de una planta herbácea, como puede ser un tomate, un pimiento, que en una leñosa. Esta simbiosis tiene un tiempo de establecerse. Al principio de la planta tenemos que entender que cuando la espora germina y va a entrar en contacto con la raíz, la planta no sabe que está intentando penetrar en esa raíz, con lo cual lo primero que hace es frenar, exactamente, rechaza. Cuando la planta ve que se establece esa simbiosis, ve que está teniendo un beneficio de parte de ese hongo, dice, me está dando nutrientes, me está dando agua, puede ser que esta simbiosis sea positiva, entonces ya deja que penetre en su sistema radicular. Todo eso conlleva tiempos. Una persona del público muy bien me preguntó que cuántos tiempos, es muy difícil saberlo, al final son condiciones, nosotros venimos de un país donde tenemos unas condiciones climatológicas determinadas y aún así tenemos que ir estudiando cómo ese organismo en determinadas condiciones puede responder. Lo mismo ocurriría aquí. Yo el consejo que daría es que evidentemente esas inversiones no deben hacerlo los productores, sino que tiene que ser los apoyos de las universidades, el propio gobierno el que dé esa ayuda para que se hagan este tipo de investigación y luego ya llevarlo a campo. Amigos de Ruta Ganadera, Silvia Simó, bióloga
en el área agrícola, fundamentalmente aquí en el Seminario Internacional de Citricultura en la Universidad ISA. Continuamos con nuestro programa. Me gustaría darle algunos mensajes a los productores de queso. Finalmente tenemos que tener identificado a quién le vamos a vender. El destino del queso, ¿a quién es? ¿Es el niño? ¿Es la embarazada? ¿Es la persona mayor de edad? ¿O es aquel deportista que quiere consumir algún producto y que como tal es una persona sana? Todos somos sanos. Por lo tanto tenemos que tratar de alguna manera de que ese niño crezca bien, de que esa mujer que está embarazada tenga un embarazo lo mejor, lo más normal. Y que aquellas personas de la tercera edad o adultos mayores, justamente no tengan o no caigan en alguna mala situación por un alimento que estamos preparando nosotros. Así que creo que ese es un poquito el mensaje de cuidar la calidad. Puede ser un queso rico, pero me puede estar haciendo mal. Entonces, inocuidad va de la mano justamente con salud. Muchas gracias. Mensaje patrocinado por Urea Plus de Ferquido. Amigos de Ruta Ganadera, nuestro tercer y último comentario del día de hoy. Nos vamos a referir a un título que nos pareció interesante. ¿Cuáles son las debilidades detectadas en el simulacro de la peste porcina africana, la fiebre porcina? Y nos llamó la atención porque es un simulacro que se monta en España para medir y corregir los dispositivos que son necesarios para enfrentar, esta peste que anda rondando Europa, Asia de manera muy directa. Los pasados días 4 y 5 de junio, las CCAA y Servicios Ministeriales de Sanidad Animal, Medio Natural y Caza realizaron una simulación práctica ante un foco de PPA en jabalíes. Se analizaron 13 escenarios representativos. Galicia, elevando número de explotaciones pequeñas, de pequeñas densidad, media de jabalíes. Cataluña, alta densidad de porcino blanco e intensivo y de jabalí. Y Extremadura, porcino ibérico, extensivo y jabalí. Tras el simulacro se detectaron las siguientes debilidades: falta de información práctica sobre efectividad de medidas de gestión poblacional de otros necesarios plan estratégico de comunicación, escasez de medios rápidos y efectivos de sacrificio de ganado porcino, falta de comunicación con cazadores locales, necesario protocolo detallado de búsqueda de cadáveres en caso de recursos humanos y materiales limitados en algunas regiones, diversidad entre comunidades autónomas de la Unión Europea de medios cartográficos. Todas estas debilidades que fueron detectadas en el simulacro que hicieron sobre probables focos de fiebre porcina africana o peste porcina africana, son solo un ejemplo de lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes, sobre todo lo del sector porcícola aquí en la República Dominicana. Fíjense, y al sector oficial de la Dirección General de Ganadería, fíjense cómo, también sanidad vegetal, en estos países se hacen simulacros para tratar de ver las debilidades del sector oficial y de las instituciones que representan a estos subsectores de la producción activa, por la importancia que significa tener una respuesta práctica, rápida y objetiva para tratar de
tener el menor impacto posible si esto llegase a entrar en estos países. Así que lo que hemos querido es transmitirles a ustedes la posibilidad que en nuestro país, bueno, pues que se pongan en práctica estos simulacros de potenciales enfermedades que pudieran entrar a la República Dominicana, cómo actuar y qué hacer habiéndose detectado las debilidades que siempre van a estar presentes. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas, porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. Concluyó con gran éxito el primer Congreso Internacional sobre Citricultura celebrado en la Universidad ISA en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En el evento participaron expositores de alta preparación procedentes de España, Costa Rica, Colombia y República Dominicana. La actividad finalizó con la entrega de pergaminos de participación tanto a los conferencistas como a la audiencia. Habla el doctor Jorge Mario Bolaños, médico veterinario, especialista en andrología. Señores productores, recuerden que el descanso de los toros tiene que ser de 60 días, de 2 meses. ¿Por qué es esto? No es antojadizo, es debido a que un espermatozoide, desde el momento en que se comienza a producir hasta que está disponible para ser eyaculado, dura 60 días. Si hacemos o usamos menos descanso, el toro realmente no va a descansar. Habló el doctor Jorge Mario Bolaños, médico veterinario, especialista en andrología. Yo soy Enrique Führer y esto es Dulcería El Húngaro. Nuestros dulces son fabricados con leche completamente nacional y de ganaderos locales. Hemos recibido mucha asistencia técnica de Conaleche y Salud Pública. Gracias a esa asistencia hemos podido mejorar y nos ha ayudado mucho a más producción. En el primer concurso que se realizó de dulce de leche nacional, yo gané con la crema de leche el primer lugar y con la pasta sólida de leche también gané el primer lugar. Muy alegre me sentí. No lo esperaba tampoco. Mi madre y mi padre, todos tuvimos siempre que la producción del dulce fuera lo más nítida posible, porque si a nosotros el dulce no nos gusta, pensamos que a la otra persona no le va a gustar tampoco. Amigos televidentes, agradecerles la sintonía que nos han dispensado en el día de hoy. Recordarles nuestras redes sociales, Ruta Ganadera en Facebook, Instagram y YouTube. Nuestra página web rutaganadera.com. Invitarles a que el próximo domingo estén con nosotros de 1 a 2 de la tarde aquí en Teleuniverso, Canal 29, La Imagen Sin Fronteras. Hemos presentado, con el patrocinio de Conaleche, Ferquido, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana.